Vamos a dar entonces unos minutos mientras las demás personas se van conectando. Les doy la bienvenida a este webinar. Mi nombre es Luis Hernández, yo soy la coordinadora de comunicaciones de RIA Esmangel y estamos muy contentos como organizadores de que ustedes estén presentes en esta tarde. Por acá los voy a ir saludando. Edgar López, Ángela Cristina, buenas tardes. Liliana, Ingrid Carolina, buenas tardes. Por favor, dejen ahí en el chat desde dónde se conectan para saber desde qué lugar se están conectando el día de hoy. Desde Bogotá nos responden por acá. ¿Desde qué otros lugares nos acompañan? Desde la ciudad de Cali, Neiva, Bogotá, muy bien. Pereira, Colombia presente en este webinar, por lo que veo. Villavicencio, Barranquilla, Tunja, Popayán. Bueno, hoy tenemos una sesión muy interesante, hoy tenemos un espacio muy chévere donde vamos a compartir experiencias, el conocimiento de una gran invitada. Hoy el webinar que tenemos es titulado Formación Continua para el Talento Humano, decreto 376 del 14 de marzo del 2022. Hay que enterarnos de esos lineamientos que han decretado el Ministerio de Salud y evitar sanciones. Y para eso tenemos una invitada muy especial que más adelante, mientras esperamos que las demás personas se conecten, las voy a presentar. Que les pido que tengamos un poco de paciencia mientras damos inicio. Bueno, como para ir rompiendo el hielo aquí con las personas que están conectadas en el chat, cuéntenme qué expectativas tienen con este webinar. Por acá estoy escuchando que desde Cali se conectan. Jaime Alberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenidos a todos los que están conectados desde temprano. Como bien les decía, el Ministerio de Salud y Protección Social definió los lineamientos para la puesta en marcha del sistema de formación continua para el talento humano en salud en el marco del Sistema General de la Seguridad Social en Salud. Y hoy tenemos una invitada muy importante y que tiene una gran experiencia en este tema que nos va a contar realmente cuáles han sido esos nuevos lineamientos para la formación continua del talento humano. Erika, buenas tardes, bienvenida. Julie, bienvenida, ¿cómo estás? Desde Armenia, buenas tardes. Qué bueno que se estén conectando. Desde Duitama, Mediagnóstica. Muy bien. ¿Por qué riesgo de las sanciones? Bueno, todas esas dudas las vamos a tener ahí presentes porque cuando la expositora esté realmente pendiente de todo lo que va a hablar, entonces ella va a responder cada una de sus dudas. Buenas tardes, Carmen Inés Quijano del Gordo, Organización Clínica General Norte Barranquilla, bienvenidos. Yo la verdad estoy muy agradecida con ustedes porque iniciamos a las 4, pero veo que se conectaron desde muy temprano. Eso indica que son bastante cumplidores con el tiempo, así que les agradezco si esperamos un poquito más mientras las demás personas ingresan. Marta, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Sandra Viviana, bienvenida, buenas tardes. Bueno, acá se siguen conectando todas las personas. Por favor, aparte de colocar, pues obviamente su nombre y demás, por favor díganos desde dónde se están conectando para saber quiénes están conectados el día de hoy, desde qué lugares del mundo nos permite la virtualidad conectarnos en este webinar, en este espacio académico que RIA Smart Health como organizadores han preparado para ustedes.
2 minutos y arrancamos. Buenas tardes desde Medellín. Alejandra, bienvenida desde Pradera Valle. Muy chévere. Desde por allá se están conectando con nosotros. Esas son las ventajas definitivamente de la virtualidad y eso es algo que debemos agradecerle, diría yo, a la pandemia. Buenas tardes, Bogotá. Muy bien. Qué bueno que estén aquí con nosotros. Andrea Mendoza, bienvenida. Luisa Fernanda. Buenas tardes, María del Rocío. ¿Cómo estás? Bienvenida a este espacio. Bueno, ya siendo las 4 en punto, iniciamos con este webinar, Formación Continua para el Talento Humano, decreto 376 del 14 de marzo del 2022. Hoy tenemos realmente una gran invitada, es pues de la casa prácticamente, ella es Ana Carolina Sandoval, asesora en calidad con alta experiencia en la planeación, ejecución, mantenimiento y evaluación de sistemas de gestión de calidad en salud. Hoy nos va a estar acompañando con este tema que seguramente será de gran interés para toda nuestra audiencia. Diana Carolina, bienvenida. Este es tu espacio. ¿Cómo estás, Lucita? Buenas tardes. ¿Me escuchas ahí bien? ¿Me escuchan Todo perfecto. todos? Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, claro que sí, tú lo has dicho, estoy como en mi casa, así que pues bueno, bienvenidos todos a este webinar que vamos a tener para poder entender un poco el decreto que recientemente ha expedido el Ministerio de Salud frente al tema de formación continua. Eh, Sean todos bienvenidos y pues agradezco la puntualidad en la conexión. Vamos a dar inicio pues por respeto a las personas que comenzaron, pero esperamos pues que en el transcurso se sigan conectando otras personas. Si tienen preguntas, pueden dejarlas en el chat. Seguramente vamos a tener muchas porque este tema apenas está saliendo a la luz y lo estamos reconociendo, así que vamos a tratar al final de la sesión, después de que yo haga una corta exposición usando unos medios aquí audiovisuales, vamos entonces a entrar a resolver unas preguntas. Entonces vamos a tener aproximadamente unos 30-35 minuticos de exposición y luego resolveremos algunas cuantas dudas. Seguramente no lo vamos a lograr, quizás, ojalá fueran todas, pero bueno, vamos a aprovechar esta horita que tenemos de tiempo para poder hablar de este tema. Bien, el 14 de marzo de este año, el Ministerio de Salud expide el decreto 376 y nos habla acerca de la función que tiene el Ministerio pues, en la reglamentación de la formación continua, eh, teniendo en cuenta el marco de la ley de la 1438 que apareció en el 2011. Esta ley pues nos hace, digamos que poner en marcha pues todo el sistema de formación continua del talento humano y básicamente pues digamos que nos orienta pues acerca de pues una necesidad que tenemos todos dentro del sistema general de seguridad y salud pues en Colombia. Así que este 14 de marzo, al expedirle el decreto, empieza a reglamentar la ley, la 1438, por fin, después de tantos años, porque estamos hablando de que este decreto se expidió en el 2011, y bueno, de allí acá hemos estado como tratando de organizarnos un poco acerca de todo lo que tiene que ver con la formación continua, pero si ustedes notan, apenas como que fue cogiendo forma con la resolución 3100, que es la resolución de habilitación, en donde se enmarcó un poco mejor pues este tema de la formación continua y cogió mucha fuerza.
Y bueno, afortunadamente sale el decreto para empezar a mirar el alcance que tiene este tema dentro de la ley 1438. Entonces, el objeto de este decreto básicamente es facilitar la formación continua de ese talento humano, pero ya reglamentado, ¿verdad? Con el objetivo de optimizar, de generar un, digamos, desempeño óptimo e idóneo de todo nuestro talento humano en salud. La idea básicamente es que esto tenga alcance para todo el talento humano y cuando nosotros hablamos de talento humano vienen desde, digamos, los niveles más básicos dentro de la formación, dentro de la educación formal, perdón, que tiene que ver con los técnicos en adelante. Entonces, nos cubre absolutamente todo el talento humano. Este decreto tiene esa, digamos que ese alcance. Para poder hacer cobertura a toda la población o todo nuestro talento humano. Este decreto también promueve a que las personas pues tengan un desarrollo un poco más, digamos, fundamentado. Hablemoslo como que un poco más serio, un poco más profundo, un poco más enfocado a que impacte realmente la calidad de los servicios y pues básicamente esto va a mejorar el desempeño del talento humano dentro de las instituciones de salud. Entonces, bueno, básicamente el decreto tiene como objeto principal o como objetivos principales, porque realmente tiene varios objetivos, promover todo este sistema. Veamos aquí uno por uno de los objetivos. Vamos a mirar, pues, digamos que un componente, uno a uno de sus componentes y de sus objetivos, porque la idea básicamente es que se conforme un sistema como tal. El decreto ya nos habla de un sistema. Cuando nosotros hablamos de formación continua, uno decía, bueno, ¿y en qué forma la gente? ¿Será que lo mandó a un congreso? ¿Será que lo mandó a un seminario? ¿Será que va y se especializa un poco más en lo que de pronto queremos que digamos, profundice dentro de su rama o dentro de su profesión? Bueno, no era tan claro realmente este proceso. En el decreto ya se empieza a esclarecer un poco más cuál es la necesidad que tenemos de la formación permanente del talento humano y pues aquí ya nos orienta más a que empecemos desde las instituciones a construir ya como tal una red, un programa sustentado en varias actividades y pues básicamente vamos a ver a qué objetivos le está apuntando ese programa. Ya ahorita les voy a explicar, obviamente, pues qué componentes tiene el programa y bueno, vamos a poder, digamos que aclarar un poco más y empezar a orientarnos acerca de todo lo que viene allí, digamos en conjunto, porque no es solamente tener un documento y de pronto unas actividades programadas, sino que viene promoviendo y digamos que viene propendiendo pues para que nuestro talento humano pues esté en formación permanente y que mejore sus competencias. Bueno, empezamos por el primer objetivo. Entonces, básicamente es promover la actualización y el desarrollo permanente de nuestro talento humano. Ya lo hemos venido charlando. Eh, Orientar y fomentar la oferta nacional de acciones de formación continua. Cuando nosotros hablamos de formación continua, estamos hablando de formación permanente, digamos que ese sería uno de sus sinónimos, pero adicional que hace que crezca o se fortalezca el talento humano, las personas, nuestros colaboradores en ciertos aspectos que no solamente pueden ser aspectos formativos dentro de sus competencias, pueden ser aspectos administrativos o pueden ser aspectos reglamentarios. Entonces ya vamos a ver los diferentes aspectos, pero básicamente uno de los objetivos de este decreto es eso, orientarnos acerca de eso que necesitamos, en lo que necesitamos formar pues a nuestro talento humano. Propender porque la formación, porque las acciones de formación continua respondan a la estructura y requerimientos del Sistema General de Seguridad Social de Salud. Y aquí básicamente este punto se refiere a esa formación que quizá no le prestamos tanta atención
y es esa formación permanente para la atención de nuestros pacientes. Allí es donde les mencionaba yo que ya en la resolución de habilitación en la 3100 nos empezaban como a dar unas ciertas pautas para empezar a formar a nuestro talento humano y bueno, aquí básicamente digamos que ese enfoque que se le ve desde la norma de habilitación era el enfoque pues hacia la seguridad del paciente, hacia la atención dentro del sistema de seguridad general, pues el aseguramiento general social en salud. Y pues bueno, básicamente aquí ya estamos, es, digamos que enfocándonos en que esa formación aporte a este sistema de salud. O sea, que no esté yo dando una capacitación a mi talento humano simplemente por cumplir un requisito, sino porque realmente yo quiero fortalecer mi sistema de seguridad social. Ese es el objetivo del ministerio. Bueno, básicamente, digamos que para poder hacer y desarrollar ese objetivo, pues el ministerio habla acerca de las características de la población y los territorios en donde nos encontremos, pues digamos que nuestra institución de salud pues tendrá que ubicarse dependiendo pues o ubicarse más no, sino digamos programarse dependiendo pues el sitio donde estemos o el territorio donde estemos ubicados. Eso hace que se afine un poco más hacia la población que estamos atendiendo. Entonces, realmente esa formación continua, esa información o esa, digamos, capacitación o formación que se le va a dar al talento humano, pues va a propender o va a aportar o va a generar un fortalecimiento en nuestro sistema general de seguridad social en salud. Otro objetivo es orientar la formulación de planes institucionales. Básicamente, pues digamos que por ahí comenzamos prácticamente, que es saber cómo es que voy a armar mi plan institucional de formación continua para así tener, digamos, una forma desde la parte organizacional, una forma de poder medir ese impacto de formación, porque nosotros, vuelvo y les repito, veníamos haciendo como unas actividades como digamos que muy empíricas acerca de la formación continua, tal vez ni siquiera nos orientaban acerca de, bueno, ¿y yo qué tengo que hacer? Le doy un diplomita, hago un acta, lo evalúo, no lo evalúo. Bueno, aquí ya nos orienta el objetivo pues del decreto es ese, orientarnos hacia cómo vamos a formular esos planes institucionales para formar el talento humano. Otro objetivo es promover el establecimiento de mecanismos de seguimiento que pues digamos que aquí nos orienta mucho acerca de todas las estrategias que podemos tener acerca de cómo voy a evaluar, cómo voy a hacerle pues como la trazabilidad pues a la información para ver si impactó o no la información que se le está proveyendo al talento humano de mi institución, si eso realmente está formando pues al personal o si debo incidir en otro aspecto o mejorarlo. Bueno, aquí nos va a dar algunas pautas o mecanismos para el seguimiento. Otro objetivo es promover y difundir a través de medios tecnológicos información pues acerca de las acciones de formación continua. Aquí ya empezamos a hablar mucho del tema tecnológico y los medios que se tienen para poder impactar a más población o por lo menos a más colaboradores dentro de las instituciones para que así tenga pues digamos mayor cobertura. Eh, y por último objetivo es procurar porque la formación continua se enfoque en aquellas acciones orientadas al fortalecimiento de la atención primaria en salud como parte de la estrategia de la política país. Este es uno de los principales, y lo dejé aquí, digamos que al final, porque en este es donde más se enfoca el decreto y es básicamente a eso que yo les estaba mencionando, es fortalecer el sistema general de seguridad en salud desde sus estrategias políticas, ¿verdad? Desde los impactos que tienen dentro de la población que estamos atendiendo en los diferentes territorios a nivel nacional. Entonces, aquí básicamente, digamos que el decreto me orienta, pero no me encasilla pues dentro de un esquema rígido que diga, no es que usted tiene que hacer sí o sí este tema porque es que le corresponde. No, aquí lo permite
que el decreto permite que yo haga ese plan y lo adapte a mi territorio, a mi institución, incluso a mis colaboradores, a mi talento humano. Se hace mucho énfasis a lo largo de todo el decreto. Cuando tengan la oportunidad, por favor, léanlo. Si ya lo leyeron, ya van a poder comprender un poco mejor este objetivo, porque básicamente, pues, el desarrollo de estas políticas, pues, nos impactan desde todo ámbito. Así que el objetivo, digamos, como más fuerte y que se desarrolla durante el decreto es este. Bien. Los participantes dentro del sistema. Entonces me preguntan las personas, bueno, ¿quiénes son los que están ahí metidos en este nuevo plan, en este decreto? ¿A quién les corresponde cumplir este decreto? Y bueno, tenemos tres grupitos grandes, importantes, que son las entidades regulatorias, que son pues obviamente nuestros entes de control. En este caso está el Ministerio de Salud y las entidades territoriales a través de las secretarías seccionales de salud o las distritales o los institutos de salud a nivel regional. Entonces, las entidades, digamos que van a regular este proceso, van a ser directamente estas que acabo de mencionar. Los oferentes son quienes pueden o quienes dentro del decreto se mencionan para poder ofertar esa formación continua. En este caso, pues encontramos las instituciones de educación superior, que pues son las primordiales. Digamos que nuestras universidades pues son las llamadas a hacer este proceso, o las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, que son los que forman técnicos y tecnólogos, el SENA. Y fíjense ustedes aquí algo bien importante, las IPS y las EPS. Aquí entramos a jugar un poco con el tema de, o más bien, no a jugar, sino a definir un poco con el tema de, oye, ¿a quién le voy a pedir que me capacite en eso? Bueno, ahora ya no solamente le tengo que pedir a alguien, sino que yo también puedo generar formación desde mi institución. Ya les voy a contar ahorita cómo se puede lograr esto, qué dice el decreto que podemos hacer para que se puedan desarrollar y podamos cumplir estos programas de formación. También incluyeron aquí las administradoras de planes voluntarios de salud, las sociedades científicas, las colegiaturas, los colegios y las federaciones profesionales y las personas naturales que quieran incluirse dentro del ámbito de la formación en educación pues informal. Estos son los que pueden ofertar información, servicios, formación, pues digamos, dentro de este esquema. Y por último, pues obviamente está el talento humano en salud, que es al que vamos a impactar. Todos nuestros colaboradores dentro de la institución, pues bueno, aquí está el talento humano en salud, así que pues todo esto va enfocado hacia esta población. Bien, vamos a hablar un poquitico acerca de los que pueden ofertar las acciones de formación que se enmarcan dentro del decreto. Básicamente, pues son muchas, digamos, los alcances son muchos, porque, bueno, ya volveré un segundito en la diapositiva, pero miren ustedes todas las posibilidades que hay para poder formar a la gente. Entonces, todos ellos, todos nosotros, incluyámonos, por favor, podemos ofertar formación permanente y continua. Entonces, digamos que en ese sentido, pues va el decreto orientándonos un poco acerca de qué es lo que se necesita en esos oferentes, en esas personas o instituciones que van a ofertar la formación continua, qué es lo que se necesita para cumplir con calidad estos tipos de planes de formación. Entonces, lo primero que nos dice es que hay unos procesos que están sustentados dentro de un decreto reglamentario que ya existe desde el año 2015 para la formación educativa. Y bueno, básicamente este que les menciono acá, que es el artículo 2.6.6.8 del decreto 1075 del 2015. En este decreto, pues se hablan de digamos, del alcance que tiene. Esto es un decreto del Ministerio de Educación, que es los alcances que tiene la formación hoy en día en Colombia. Y nos habla de la educación informal. Allí, básicamente, toda la oferta educativa que se encierra dentro de cursos,
seminarios, bueno, digamos que formación en menos de 160 horas, pues puede, digamos que enmarcarse dentro de esta educación informal. Por ejemplo, bueno, hoy es un webinar, pero si de aquí sale un taller para que más adelante aprendamos a hacer planes de formación continua, eso sería una educación informal, ¿sí? Vamos a hacer un curso, RIA Smart Health va a ofertar un curso para un taller, un curso taller para enseñarles cómo estructurar todo su plan de formación continua. Entonces nos vemos 4 horas distribuida en tantas sesiones para que lo trabajemos. Eso es educación informal, ¿ok? Eso es menos de 160 horas. Si su organización oferta el desarrollo, pues digamos directamente, es decir, su IPS, su EPS, si ustedes ofertan directamente el desarrollo, no requerirían un registro ante ninguna Secretaría de Educación. No necesitaríamos más que, digamos, tener un buen programa desarrollado, que ya les voy a contar de qué contiene un buen programa. Y básicamente lo que hacemos es dar constancia de asistencia dentro del marco de esa capacitación o de esa formación. También en este artículo nos mencionan que para poder, digamos que ofrecer, si quiero convertirme en un oferente permanente o si soy una institución educativa, debo cumplir algunos requisitos dentro de un decreto ley que existe, que es el 2150 del año 95, bastante viejito, en donde nos habla de la organización de los diferentes establecimientos. Cuando lo quiero abrir, digamos, al público presencial, pues entonces debo cumplir con unos requisitos básicos. Quizá aquí haya alguna institución formadora, de pronto alguien de alguna universidad, bueno, esto aplicaría para esos esquemas. Si yo soy una IPS, una EPS, obviamente pues no voy a tener que cumplir con este alcance porque esto solamente pues ocurre con las instituciones de formación. Y este artículo también me habla acerca de la importancia que tiene en pues informarle a las personas que esa educación informal simplemente se constituye, digamos, en una formación, pues digamos que informal, valga la redundancia, que no conduce a ningún título especializado ni un certificado de aptitud ocupacional, por ende no podemos con esta información ir digamos, presentarnos ante una entidad para la validación de ese certificado. Esto es simplemente educación informal. Entonces, ese es, digamos que, el sustento por el cual nosotros podemos ofertar la información o la formación o el plan de formación continua dentro de nuestro decreto. Otra cosita que debemos tener en cuenta entonces es que tenemos que tener recursos, debemos tener recursos. Entonces, tecnológicos, recursos técnicos, humanos, escenarios para algunas actividades que tienen práctica, porque hay algunas cosas que son prácticas, entonces lo requiero, metodologías, estrategias de aprendizaje, métodos para corroborar la comprensión y el impacto de la información que estoy dando y mecanismos que me ayuden a documentar las acciones de mejora para cuando yo encuentro resultados después de corroborar pues esta información. ¿Esto qué significa? Que aquí ya estamos empezando a construir nuestro plan de formación continua institucional. Entonces, debo empezar a contar con recursos y con estrategias, metodologías para poder llegar, digamos, a ese feliz término. Entonces, ¿en qué consiste todos estos puntos? Básicamente consiste en procesos que yo tengo que desarrollar o organizar institucionalmente porque yo tengo que contar con alguien, bueno, un espacio, tecnología, si lo vamos a hacer virtual o si lo vamos a hacer presencial, debo contar con personas que estén dispuestas a hacer eso y entonces ahí viene el recurso humano, ¿cierto? Entonces, un experto, un compañero, bueno, hay varias estrategias y ahorita en lo que vamos avanzando lo podemos ir viendo, pero yo tengo que ir
haciendo, digamos que un camino, ir organizando unos esquemas para poder generar esa metodología y poder al final reunir y pues digamos dar mi o construir o mostrar cómo queda mi plan de formación. Les recuerdo, porfa, que vamos a dejar las preguntitas en el chat, ¿vale? Ahorita no les puedo dar la palabra porque pues tenemos corto tiempo y sé que hay varias preguntitas, entonces vamos a dejar preguntas en el chat, por favor. Bien, dentro del decreto, entonces empieza a hablarnos acerca de unos lineamientos, digamos que son lineamientos generales que al final, como les mencionaba, cuando ya empezamos a engranar todo este cuento de la formación continua, pues resulta, mi producto sería entonces mi plan o mi programa de formación institucional. Los lineamientos, básicamente, hay unos lineamientos conceptuales y hay otros lineamientos que son los lineamientos pedagógicos. Vamos a ver primero los conceptuales. Entonces, dentro de los lineamientos conceptuales, ¿qué veo yo? ¿Qué tengo que hacer? Primero, pues obviamente buscar con qué es que voy a capacitar a mi gente, qué temas son los que yo necesito eh, para establecerlos como temas, digamos, orientadores hacia la capacitación. Entonces, eh, básicamente el decreto dice, yo ya se los había mencionado ahorita hace un ratito, vamos a fortalecer toda la atención primaria en salud del país y nuestras estrategias y políticas dentro del marco del país. Entonces, el país básicamente es nuestro orientador principal y ahí, ¿qué hace uno? Pues hace un esquema de análisis institucional para mirar cuáles de esas políticas necesitan o cuáles de esas estrategias necesitan ser fortalecidas institucionalmente y las pongo dentro de mi programa de formación. Ahí empiezo a generar lineamientos conceptuales. Entonces, ¿en qué voy a enfocar mi programa? Otro ejemplo que podríamos, digamos, tener o incluir es temáticas de procesos administrativos que me ayuden a desarrollar ese modelo de atención que tengo a nivel institucional. Entonces, las temáticas, los procesos administrativos, digamos que me ayudan bastante dentro del modelo y me va a fortalecer también otros aspectos que quizás pues los teníamos descuidados porque claro que es importante que yo pueda decirle a mi personal de talento humano, oiga, mire, lo que pasa es que se le está olvidando colocar allí un detallito porque y eso no me está permitiendo facturar y me están glosando, ok, esa es información y son temáticas importantes que me ayudan dentro del modelo de atención. El fortalecimiento de las competencias en un segundo grupo, el fortalecimiento de las competencias y la capacidad resolutiva. ¿Esto qué significa? Las competencias es lo que tiene que ver claramente con el desarrollo propio, pues, digamos, de la prestación del servicio. Entonces, eh, un médico que necesita fortalecer competencias, pues, a nivel de atención con sus pacientes, un especialista, una niña técnica, entonces la niña técnica de radiología requiere siempre estar nivelando sus competencias o estar recordándolas o estar, digamos que, formándose permanentemente a nivel de radiología, a nivel, es más, existen varias leyes y varias, digamos, resoluciones, decretos, bueno, normatividad que nos orienta y nos ayuda a ir formando ese programa de institucional de formación. Por ejemplo, hablando de radiología, nosotros tenemos una resolución específica que es la resolución 482 y esta resolución, por allá en uno de sus capítulos, dice, oiga, haga formación continua con su talento humano a las personas que están expuestas, a las que son ocasionales, a las que son transitorias. O sea, esas personas todas necesitan formación en radiología.
Entonces uno dice, ¿cómo así? ¿La recepcionista que está afuera necesita formación? Sí. Entonces digamos, estos componentes normativos nos ayudan a ir orientando esas competencias y digamos que vamos teniendo más argumentos para poder nutrir mi programa de formación. En este caso, aparece también en este punto estrategias de educación interprofesional en salud. Y bueno, quizá no lo habían escuchado antes, pero este es un nuevo concepto que aparece a nivel institucional para que se maneje, digamos, internamente dentro de sus instituciones con personas que son muy competentes, que tienen dentro de su equipo de trabajo. Entonces está un especialista que tiene un fellow y viene a enseñarnos ciertos aspectos, ciertas competencias que necesitamos hacerle conocer al técnico, al tecnólogo, al médico general, al odontólogo general, al nutricionista. Entonces viene una persona con unas capacidades o unas competencias superiores, digamos que a cierto nivel, y lleva información a esos niveles que tal vez aún todavía no han tenido esa información y me va a ayudar a fortalecer las competencias de mi equipo de trabajo. Este es otro modelo que aparece aquí. Entonces, claro, yo empiezo a generar la necesidad dentro del servicio y digo, ok, yo necesito que mis auxiliares sepan del tema X y entonces voy a traer el cardiólogo y entonces él va a instruir al personal en general acerca de este tema. Esa es la que se llama, dentro de la norma, dentro del decreto, la estrategia de educación interprofesional en salud. Viene un tercer grupito, digamos, un tercer momento, que son los procesos que permitan evidenciar los resultados del aprendizaje. Y entonces aquí es importante que no solamente sean orientaciones o lineamientos, digamos, basados en teoría o de pronto en una formación, digamos que muy estructurada, sino que necesito ir a ver actividades en el campo. Entonces, ¿eso qué hace? Me dice el decreto, abra espacios para que usted pueda practicar también con su personal y no solamente sea una charla o un video, bueno, no le dicen así tan coloquial, pero pues estoy tratando como de hacerles entender que no siempre, digamos, esas estrategias llegan a un feliz término para que la gente entienda y reciba la información y se adhieran a esos procesos. Entonces, ¿qué dice el decreto? Dice, busque alternativas de aprendizaje para que usted pueda evidenciar mejores resultados. Y entonces aquí aparece la tecnología, aparecen prácticas, entonces nos hablan de campos experimentales, que vaya a saque la gente, que lo ponga a practicar lo que le está enseñando, diferente al ámbito laboral, es decir, sáquelo de su momento de trabajo para ir a enseñarle una cosita diferente, pero pues con otra práctica en otro lugar, en otro momento, con otras personas, etcétera. Entonces, aquí, digamos que los lineamientos pues conceptuales envuelven todo este recorrido y le dice a usted, mire, vaya y haga un muy buen plan con diferentes estrategias. En los lineamientos pedagógicos, entonces, bueno, aquí quedó como un poquito la letra pequeñita, pero yo ahí las voy leyendo. Nos hablan de seis lineamientos básicos. Entonces, el primero, estamos hablando de métodos y enseñanzas de aprendizaje basados en la experiencia. Entonces, me dice, busque personas expertas que tengan, bien pueden ser afuera de la institución o adentro de la institución. Entonces, busque esas personas. Si usted es un oferente, si usted es el que va a dar la oferta y el que va a capacitar, porque usted es un instituto, una universidad, pues entonces lo mejor es que tenga gente competente pues dentro de lo que se va a formar para que basado en la experiencia pues se generen mejores métodos de enseñanza. Ustedes saben que la experiencia habla mejor que una teoría, entonces, que un libro, ¿cierto? Una exposición teórica, entonces, esto es importante. Otro contenido, un segundo lineamiento dentro de la pedagogía se encuentran los contenidos flexibles, que eran lo que les mencionaba hace un ratito, que es como integrar diferentes cosas, ¿cierto? Entonces aquí habla de integración de ciencias básicas, clínicas y sociales, no solamente sentados frente a un computador o frente a una pantalla o frente, bueno, en un auditorio sentados tomando notas, sino que generemos diferentes contenidos flexibles para que pueda la gente, digamos que,
adaptarse a otros procesos y no se aburran y no terminen, pues, digamos, bueno, lo de no se aburran lo digo yo porque eso es aburrido llegar a uno siempre a la misma estrategia de enseñanza, entonces más bien buscar alternativas para esto. Eh, Actividades teóricas, claro, por supuesto, no podemos dejarlas de un lado. Actividades prácticas es un tercer momento, un tercer lineamiento, digamos que nos menciona el decreto. Un cuarto lineamiento, horarios, modalidades diferentes de formación, entonces virtual, presencial, semipresencial, virtual, asincrónico. Bueno, digamos que diferentes modalidades para poderse capacitar a las personas, además también permitiéndoles la flexibilidad de esas modalidades dependiendo pues su desempeño. Hay personas que salen a las 5 de la tarde, entonces, ok, yo puedo ver una después de que salga, pero hay personas que están de turnos largos, más extensos en tiempo, entonces busquémosle alternativas en diferentes modalidades para que puedan llegar y digamos que participar de esa formación. Métodos didácticos y flexibles. Un quinto, digamos, un quinto alineamiento, tener en cuenta mecanismos de retroalimentación. Y aquí es donde aparece hoy en día, no sé si ya han tenido visitas de Secretaría de Salud este año, pero en la resolución 3100, por ejemplo, con habilitación, nos mencionan los procesos de cierre para mirar la adherencia y el conocimiento y la adaptación a los temas de formación. Entonces, aquí básicamente en el decreto me habla de mecanismos de retroalimentación, o sea, evalúe o vaya y haga rondas de seguridad o vaya y aplique una lista de chequeo o haga un taller grupal para mirar qué tanto la gente está entendiendo el tema o se está adhiriendo. Digamos que estos mecanismos de retroalimentación tiene una gama larga, extensa, de las cuales ustedes pueden echar mano para cualquiera de ellas poder usar como herramienta de seguimiento y mirar qué aprendió la gente, qué está entendiendo la gente y si sí fue efectivo. Aquí se desenmarca un poco y pues no sé si les había pasado que uno daba un tema y se iba directo, bueno, evaluaba, pero después se iba directo con el auditor de calidad, allá con su lista de chequeo todo serio, pues como que a ver si o no cumplió. Eso es bueno, claro, por supuesto, hay que hacer rondas de seguridad, hay que hacer pues mecanismos, digamos, de verificación, eso es importante, pero cuando una persona se está formando, pues no es tan efectivo que uno vaya inmediatamente pues a hacer este tipo de actividades sin que más bien haya una retroalimentación porque puede que nuestros mecanismos no estén funcionando y más bien yo voy a crecer y voy a renovar mi proceso si la otra persona a la que yo formé me indica en qué se está fallando. A veces la información no le llega igual a todas las personas, entonces yo aquí transformo mi proceso de formación y más bien me retroalimento soy yo y miro qué estoy haciendo bien o qué no dentro de mi programa. Y un último alineamiento pedagógico son métodos del desarrollo e innovación en el proceso de aprendizaje. Aquí cabe la tecnología, entonces digamos que podemos utilizar herramientas o bueno, diferentes cosas, digamos, a nivel ahorita pues que existen digitalmente hablando, que nos puede ayudar a tener un poco más de innovación en los procesos. Estos lineamientos, pues digamos que si ustedes reúnen con los conceptuales, entonces listo, ya en los conceptuales tengo mis temas y yo ya sé de dónde voy a sacar mis temas y lo junto aquí con los lineamientos pedagógicos, pues yo, ¿qué voy a hacer? Ya voy a tener una oferta de temas a puntos específicos donde yo puedo llegar y decir, ok, mi gente no solamente necesita saber lavarse las manos o no solo necesita saber hacer un proceso de esterilización o no solamente necesita saber de bioseguridad o no solo necesita basuras, que son las típicas capacitaciones que siempre pues digamos que metemos dentro de nuestro programa de formación, sino que yo ya tengo otras alternativas de buscar temas en diferentes ámbitos, como les mencioné anteriormente en los lineamientos conceptuales para aumentar o poner un poco más robusto mi programa de formación. Y a eso le sumo las estrategias pedagógicas que puedo encontrar y que me mencionan dentro del decreto para que se hagan de una manera más amena, más, digamos, que impacten mejor, que tengan flexibilidad, que tengan innovación y que me puedan retroalimentar. ¿Listo? Eso es más o menos pues como el engranaje que vamos a tener.
Em, digamos, un plan para las instituciones. ¿Que a qué instituciones? A todos nos aplica, a todas las instituciones, todos debemos implementar este proceso, EPS, IPS, todo lo que les mencioné aquí, como por ejemplo los oferentes que les mencioné, todo este grupo, el alcance es para todos, todas estas instituciones, pues digamos, que administran o que prestan servicios de salud, todos. Entonces, realmente el impacto pues tiene que verse, tiene que darse, tendremos que desarrollarlo y tendremos que generar esto porque hay un plan para las instituciones. El ministerio pues también ha puesto, digamos, un marco perentorio, pues digamos que nos ha dado un término más bien perentorio y nos ha dicho, ojo, porque ustedes ya tienen que empezar a desarrollar su primer plan institucional de formación continua con esos lineamientos que a la final cuando nos ponemos juiciosos empezamos a estudiarlos, pues no son difíciles, simplemente hay que engranar esos lineamientos y elaborar nuestro plan institucional de formación. Como les mencionaba, pueden apoyarse internamente, pero también externamente, ¿ok? Entonces, hay que empezar a engranar. Entonces, ¿qué voy a hacer con los de afuera? ¿A quién voy a contratar? O si voy a usar, digamos, personal competente que esté adentro para poder hacer esos procesos, qué temas voy a tomar y qué estrategias voy a usar o qué, digamos, mecanismos pedagógicos voy a utilizar para poder llevar a mi programa y engranarlo y armar mi plan. Entonces, el ministerio dice, arranquen porque ustedes a más tardar el 31 de diciembre de este año ya deben tener su primer plan institucional. ¿Para qué? Para desarrollarlo y ejecutarlo a partir del 1 de enero del 2023, o sea, iniciar su ejecución, como dice la norma, 6 meses después de su elaboración. Entonces, a 31 de diciembre ya tenemos que engranar este plan. Ya el ministerio más adelante nos irá a decir cómo es que lo vamos a subir. Yo intuyo, como está pasando con otros esquemas como participación social, por ejemplo, que todo esto los estamos subiendo a PISIS, es lo más probable. Entonces, seguramente vamos a tener que informar los avances, el establecimiento de mi plan institucional, en qué avancé, qué cumplí, cuál fue mi indicador, etcétera. Yo intuyo, no ha salido, pero intuyo que en estos días estarán emitiendo pues digamos que el archivo para poderlo cargar y a través de la plataforma de integración PISIS seguramente vamos a tener que llevar esta información. Esto es algo que yo intuyo, realmente no lo dice la norma aún todavía claramente. Sí hay que notificar al ministerio, hay que avisarle al ministerio la forma en que vamos a establecer nuestros planes institucionales año tras año, pero no es ahorita, no está definido ahorita dentro de este marco del decreto. Lo que sí dice el decreto es que pues debemos tenerlo listo de aquí al 31 de diciembre y que debemos ejecutarlo los siguientes 6 meses después de que lo elabore. ¿Listo? Estamos hablando que tengo pues para ejecutar del 1 de enero hasta el 30 de junio del próximo año. Bien, entonces voy a resumirles aquí, voy a contarles básicamente entonces cómo empiezo, cómo dice el decreto que se debe empezar a armar ese plan institucional de formación. Entonces, básicamente dice, pues identifique usted las necesidades y los requerimientos de formación. Ya el ministerio nos dijo cómo, a través me voy a volver para que recuerden, aquí, a través de estos lineamientos conceptuales, nos está diciendo, tenga en cuenta todos estos lineamientos conceptuales para que usted pueda identificar cuáles son sus necesidades de formación, o sea, qué temas necesita poner en ese programa. Luego entonces discrimine los perfiles de su talento humano para que usted mire si le aplica o no ese tema a todo el mundo, porque eso era otro error. Pues bueno, realmente no era un error. Digamos que estábamos incurriendo en llegar a, pues, a hacer como nuestro programa de formación muy empírico, pero también como muy ahí en el camino a ver si nos resultaba algo, porque no teníamos un lineamiento
pues como lo tenemos hoy día a través de este decreto, en donde nos dicen, mire, usted tiene que hacer esto, esto, esto. Entonces nosotros improvisábamos realmente acerca de cómo armar nuestros programas y a quién dirigirlos. Entonces aquí lo que nos piden es que nuestro plan institucional tenga discriminado hacia qué perfiles van a ir. Vuelvo y retomo la resolución que les mencioné ahorita como ejemplo, que es la 482, que es la de radiología. Ahí le dice a uno, enfoque sus temas para ver qué le aplica a la gente del común que está por ahí alrededor, qué le aplica a la persona que no está institucionalmente expuesto a los rayos X, pero que pues está en su institución, qué le aplica al que sí está expuesto, al trabajador ocupacionalmente expuesto, que el que va y toma las radiografías. Entonces, claro, yo tengo ya diferentes niveles de enfoques y entonces ahí la norma me dice algunos temas y me dice, mire, usted tiene que hablarle a su gente acerca de protección radiológica. Entonces, ¿a quién le va a enfocar eso? Entonces ya empieza uno a pensar, ¿le sirve a la gente del común? Tal vez no, pero ¿le sirve al trabajador expuesto? Sí, al responsable del servicio también. Entonces, claro, ya empiezo yo a discriminar esos perfiles. Incluir las temáticas respecto de las necesidades y requerimientos. Entonces aquí ya listo, yo identifiqué qué necesidades tengo en mi institución para dar. Entonces listo, me falta información acerca de esto o lo otro, pero entonces qué temas voy a definir para impactar eso. Entonces les voy a poner un ejemplo sencillo, pero pues nos pasa con habilitación y es seguridad del paciente. Esa es una necesidad. O sea, sí o sí tenemos que hablarle a la gente de la institución acerca de seguridad del paciente. Pero yo voy a mirar seguridad del paciente y es una temática muy extensa. Entonces yo busco diferentes momentos y temas y distribuyo seguridad del paciente en diferentes temas. Ver seguridad del paciente en un solo momento es casi imposible porque tenemos muchos enfoques, paquetes instruccionales diferenciales, o sea, tenemos mucha información acerca, por ejemplo, de seguridad del paciente. ¿Es una necesidad? Claro, me lo exige habilitación. Si yo de pronto estoy haciendo PAME con seguridad del paciente, pues me lo va a exigir allí también. Bueno, digamos que es un tema de necesidad primordial. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo cojo y distribuyo los diferentes temas de seguridad. Entonces, en un momento, en un mes les doy los conceptos básicos, en otro momento les estoy dando entonces como reporto eventos, como los analizo en otro, qué es el protocolo de Londres en otro momento, en otro mes. Entonces, la idea es que ustedes puedan distribuir o incluir temáticas de acuerdo a su necesidad institucional y pues digamos que irlas definiendo aquí para irlas consolidando dentro de su programa. Describir los contenidos específicos a abordar en cada acción de formación y aquí básicamente pues el hecho de definir el contenido significa que yo tengo que buscar la persona experta para que ese contenido pues tenga impacto, ¿verdad? No puedo poner a, no sé, de pronto a un cardiólogo a hablar de cómo tomar bien radiografías, porque pues no es el idóneo, si es que voy a utilizar talento humano dentro de mi institución. Pero si voy a hacer formación en instituciones de formación, se me fue la paloma, bueno, los institutos de formación, pues estos van a tener una oferta base y siempre, y ellos van a tener allí quien les oferte y asignada a la persona. Entonces, claro, yo tengo que ir a ver si eso sí le impacta a mi población, si yo le voy a pagar a una institución oferente, pues, o a una entidad, o una asociación, una sociedad, una colegiatura, pues, algún tema. Entonces, tengo que saber si eso de verdad impacta a mi población. Les voy a poner un ejemplo sencillito. Nosotros, bueno, yo soy odontóloga, entonces a los odontólogos, la Federación Odontológica Colombiana nos dio el curso de víctimas de violencia, que es obligatorio por habilitación, eh, con enfoque hacia los odontólogos. ¿Por qué? Porque no estamos dentro de la red primaria de atención o dentro de la ruta primaria de atención de los pacientes víctimas de violencia. Entonces, claro, pues aquí ya es muy específico. Entonces, fíjense que ahí ya busco una entidad específica que vaya y le hable el tema específico al talento humano que tengo yo. Y así pasan varios servicios. Nutrición, por ejemplo, no tienen un alcance
como pues tan, o un impacto tan grande, digamos, dentro de la ruta de atención de víctimas de violencia. Y así hay otros, fisioterapia, bueno, hay diferentes, digamos, diferentes contenidos y diferentes servicios y diferentes especialidades que pues no tienen, digamos, la necesidad explícita de que reciban una información a la cual no les llega. El ejemplo que les ponía de víctimas de violencia es porque ustedes encuentran, por ejemplo, cursos de 4 horas y cursos de 120 horas. Entonces, claro, yo sí necesito darle las 120 horas a un médico que está en el servicio de urgencias. Mi médico sí tiene que saber cómo es toda la ruta y cómo direcciona y cómo lo subo al Civigila y cómo lo reporto y cómo manejo el informe. Claro, por supuesto. Entonces, toda esa información, digamos que la van a definir pues dentro de su plan. Y último, que es lo más importantico, diría yo, pues, bueno, todo es importante, pero en esto sí tengo que definir recursos, porque yo tengo ya que formalizar mi programa y tengo que destinar tanto recursos financieros, que no es obligatorio, ojo, porque nosotros no tenemos que salir a buscar si tenemos talento humano que nos pueda ofertar la información adentro y que nos pueda ayudar, digamos, con la información dentro de nuestra institución. Yo no tengo que salir a pagarle a nadie, pero si de pronto dentro de la institución no tengo a nadie experto al respecto, pues sí me toca salir y pagarle a alguien. ¿Sí? Entonces volvemos a lo mismo, cursos, por ejemplo, o formaciones o temas específicos que yo necesito que la gente sepa y yo no tengo a nadie adentro que me dicte ese curso. Radiología, por ejemplo, eso es un tema que toca decirle a un ingeniero biofísico, por favor venga y dicte la información porque no todo el mundo sabe acerca de eso. Es más, ni siquiera los mismos radiólogos tienen todo el alcance que tiene la normativa acerca de eso. Entonces, tengo que contar con esos recursos financieros, pero no siempre tengo que salir a buscar afuera porque probablemente no voy a requerir recursos financieros, sino no financieros, y en este caso son talentos que están adentro de mi institución. Recuerden este enfoque, estrategia de educación interprofesional en salud, que nos permite pues el decreto y escoger a gente pila dentro de la institución que me ayude con esa educación interprofesional. Profesionales que tengan unas excelentes competencias y que me puedan ayudar a desarrollar pues los temas dentro de mi formación, dentro de mi programa de formación. Bien, ¿quiénes financian esto? Las entidades promotoras de salud, las administradoras de los planes voluntarios de salud, las entidades adaptadas, las entidades territoriales de orden departamental y distrital, las IPS, los prestadores en el contexto general del sistema de seguridad social en salud. Todos tenemos que financiar nuestros propios programas de formación continua para nuestro talento humano. ¿Listo? Eso, ¿qué quiere decir? Que pues nadie, ni el ministerio está obligado, ni la Secretaría de Salud está obligado a darnos información, aunque ellos lo hacen. Muchas seccionales de salud ofertan de manera gratuita formación en diferentes temas. Entonces, aunque no es una, digamos, no es una obligación darnos la financiación, pues ellos sí lo hacen porque dentro de su esquema brindan asesorías técnicas y esta es la forma en cómo llegan a, digamos, a los prestadores de servicios de salud. Entonces, podemos echar mano de las instituciones, de las entidades territoriales, del Ministerio de Salud, de las universidades que tienen oferta de cursos, seminarios y, bueno, diferentes temas de formación continua de manera gratuita, otras pagas, ¿sí? Bueno, digamos que tenemos diferentes focos, diferentes formas de poder captar la información y meterlo dentro del plan de formación. Y por último, bueno, aquí les pongo la diapositiva del contáctenos y nos vamos con las preguntitas. Voy a leer el chat. Muchas gracias, doctora Diana Carolina. No, con mucho gusto. Completa la exposición. A continuación, entonces, vamos a proceder con algunas inquietudes que tienen, pues no son algunas, son bastantes realmente. Sí, eso estaba viendo. ¿Me ayudas, por favor, Angelita, leyendo? Claro que sí, con mucho Gracias. gusto. Muchas bueno, gracias. tenemos comentarios
Tenemos personas presentes de Ecuador, Colombia y de Colombia de diferentes partes. Nos Muchas dice un gracias. comentario, hoy la formación debe cubrir no solo la integralidad en la atención, sino los riesgos en salud. Así es verdad. Por eso tenemos que buscar la necesidad en la institución, porque pues claramente vamos a tener diferentes temas que llevar allí pues dentro de nuestro programa de formación. Entre esos los riesgos, así es. Bueno, ¿podemos ser oferentes las instituciones de educación no formal? Claro que sí. Sí, señores. Ya se mencionó, sí. Un comentario, las guías de práctica clínica están desactualizadas con respecto al avance del conocimiento de la ciencia. Cierto. Lamentablemente nuestro ministerio está corto en eso, pero podemos apoyarnos en guías internacionales que hay. De hecho, en el año 2021, México, por ejemplo, actualizó todo su base de guías. Si ustedes necesitan buscar guías de práctica clínica, lo pueden hacer en el CNTED, que es la base de guías de México. Es excelente y están muy actualizadas. Gracias, doctora Carolina. Nos preguntan, ¿cada cuánto debe realizarse esta actualización? Anualmente, el decreto lo tiene enfocado para que se haga un cierre anual. Nosotros tenemos que ver la necesidad porque habrá algunos temas de formación que durante el año se requieran más. Entonces, es decir, con más frecuencia. Entonces, ustedes pueden definir en el año si repiten los temas o profundizan en alguno de los temas, pero el plan se tiene que renovar año tras año. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Por qué hay riesgo de sanciones? Pues básicamente no han reglamentado las sanciones porque eso saldrá seguramente con pues la normativa que salga en el momento que tengamos que cargar información y reportarle al ministerio. Siempre que nos indica el ministerio el momento que tenemos que cargar o que informar o que reportar, ellos mismos ahí definen pues las sanciones que acarrea. Entonces, por lo pronto el decreto no habla de sanciones, pues, o nada punitivo, pero pues básicamente, y por lo que siempre lo veo por experiencia, es que ellos terminan en el momento de indicarnos cómo reportar, terminan dando los lineamientos de sanciones. Bueno, doctora Carolina, dice, si la compañía expide un certificado de formación netamente para fines de compañía, por no ser una institución de educación que le expide este certificado, debe llevar alguna información que diga que es educación no formal y que no es válido como certificado. Sí, así es. Exactamente, muy bien, entendimos bien esa partecita. Es importante siempre informarles que es educación no formal, preferiblemente que en el certificado se lo digan, porque pues la gente tiene que saber que esto solamente es, digamos, más bien educación informal, no no formal, sino informal. Pero sí, hay que colocarlo, hay que informarlo. Bueno, gracias, doctora. ¿Cómo evitar los conflictos de intereses del talento humano en salud y la industria comercial? Caramba, eso es una muy buena pregunta. Mira Esta sí es que buena. sí, eso es excelente pregunta. Mira, aquí tiene que ver mucho, sobre todo con el término también legal acerca de los permisos que se tiene de propiedad intelectual. Es importantísimo tener en cuenta los alcances porque todos los que son la línea comercial farmacéutica, por ejemplo, ellos se protegen muy bien en el tema de derechos, ¿cierto? Y protección de la información y bueno, digamos que allí sí hay que tener un cuidado importante. Yo diría que en ese campo es siempre primordial tener los permisos, tener las autorizaciones, poder hacer uso adecuado de los datos, porque pues de todas formas es información que pues si parece pública, pues termina siendo una información que es propia de las marcas comerciales o de la empresa, pues digamos, a nivel comercial. Entonces, de las empresas, pues dentro de su esquema pues de seguridad de la información y demás. Esto tiene que ver mucho con propiedad intelectual, entonces sí tenemos que ir con cuidado con esa información. Bastante importante y de cuidado, sí.
Sí. ¿Cómo evitar los conflictos? Bueno, eso ya la leímos. ¿El plan institucional de formación continua es obligatorio para todas las EPS? Sí, señora. El alcance es para todos. Ujú. ¿El plan debe incluir, además de los de la 3100, el resto de formaciones de la entidad, el que presenta? Sí, recuerden, voy a volver atrás un momentico a la diapositiva que vimos. Espera un segundo porque aquí ya. Recuerden que aquí tenemos varios lineamientos conceptuales, pero el decreto nos hace énfasis muchísimo, varias veces durante todo el decreto lo mencionan bastante, que son las estrategias acerca pues de nuestra atención primaria en salud. Y pues aquí básicamente tenemos que concentrarnos en la política país porque de ahí van a salir muchos temas que ustedes seguramente van a poder integrar en el plan de formación. Y otras tantas, como por ejemplo, fortalecer, les ponía el ejemplo de que, no sé, el cardiólogo venga y nos enseña a las técnicas a hacer de pronto, no sé, la colocación de algún equipo para hacer la toma correcta de algún examen, el cardiólogo y enseña. Entonces, Toma un eh, electrocardiograma. un electro, sí, exacto. Entonces, por ejemplo, viene directamente la persona que es competente, que la tengo dentro de la institución, a formar a mi personal que tengo alrededor de esa atención. Entonces, claro, no solo lo que está en la resolución 3100 es lo que hay que tener en cuenta, no solo habilitación me dice en qué me capacito, sino que ahora dentro del decreto me mencionan estos otros lineamientos, estos que estamos viendo acá. Entonces tenemos harta tela que cortar porque tenemos mucho tema que sacar de acá. Procesos administrativos institucionales, todo eso se mete allí dentro del programa de formación. Activa el micrófono, Angelita, por favor. Gracias. ¿Este plan también es obligatorio para profesionales independientes? No, el alcance son solamente instituciones, es institucional. Para las IPS que tienen varias sedes, ¿es uno por sede o un solo plan institucional? Puede ser un plan institucional, algo como pasa con PAMEC, ¿no? Que el PAMEC tú lo puedes plantear para toda la institución, pero ojo que las actividades sí tienen que desarrollarse individuales por cada una digamos, de las personas dentro de la institución. Entonces tendrán que haber evidencias, entonces las actas, las evaluaciones, los seguimientos, las estrategias, digamos, pedagógicas se tienen que desarrollar pues para cada sede por aparte, pero puede ser un solo plan, claro que sí. ¿Se debe incluir las actividades del personal administrativo de las IPS o solo el personal de servicios asistenciales y talento humano en salud? El talento humano en salud incluye personas asistenciales que nos brindan o que hacen parte de la prestación del servicio como tal, digamos, del estar en el contacto con el paciente, ¿sí? Entonces, claro que se pueden incluir y se deben incluir las personas administrativas, pero entonces aquí les hago un recorderis. En el plan, ustedes tienen que discriminar los perfiles de acuerdo al tema. Entonces habrán unos temas que no los tienen que ver la niña de recepción, la niña de facturación, la niña de, qué sé yo, bueno, del almacén, entonces, o de la farmacia, sino que lo ven otras personas, como por ejemplo los asistenciales. Pero si hay un tema que le compete a todos, pues meto a todos allí y defino o discrimino el perfil hacia el cual va cada una de las capacitaciones. El micrófono, Angelita. Son muchas las preguntas. Sí, Dentro de sí. estas me están preguntando si tú